Ustedes saben, amigos, que podría registrarse un movimiento sísmico de gran magnitud, que podría ser devastador, por supuesto. En Cusco tenemos emergencias por lluvias intensas, por de repente las bajas temperaturas, la misma COVID-19 que se registra en nuestra sociedad. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle frente? Las autoridades, ¿cómo trabajan en temas de prevención y estimación sobre estos eventos adversos? Estamos ya en línea telefónica con el ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe del CENEPRED, con quien vamos a conversar sobre estos temas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, señorita Noemí. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar sobre este tema tan importante para Cusco y para el país en su conjunto. Gracias a usted por acompañarnos en esta edición y de verdad tenemos que estar preparados como ciudadanos, preparados como autoridades. La situación es complicada porque son eventos que se pueden suscitar en cualquier momento. Efectivamente, estamos frente a eventos ya recurrentes, que no son nuevos, por cierto, porque son fenómenos naturales que en cierto modo acompañan a la dinámica y a la evolución de nuestro territorio, donde hay regiones que son más susceptibles a la ocurrencia de una diversidad de fenómenos naturales y otros fenómenos que ya están recibiendo una influencia de la actividad antrópica, de la actividad humana, ¿no? Como son los incendios forestales. Entonces, en esa diversidad de escenarios es importante que la sociedad en su conjunto, pero también la institucionalidad que tiene el país en materia de gestión del riesgo, tenga una actitud proactiva, tenga, digamos, una planificación orientada a prevenir, a reducir el riesgo para no llegar a las emergencias y los desastres que tanto daño y tantas pérdidas nos causan. Entonces hay una misión importante que desarrollar en el país y es parte de la responsabilidad que promovemos desde el trabajo que desarrolla el CENEPRED como entidad nacional responsable de impulsar la prevención, la reducción del riesgo en nuestro país. Entonces, en ese sentido, Cusco es una región privilegiada, por una parte, en la diversidad de recursos naturales, recursos paisajísticos, arqueológicos, por algo, digamos, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Sí. Sin embargo, también acompaña a esa diversidad de potencialidades que tiene, también hay un escenario susceptible de ocurrencia de riesgos y desastres, como ya hemos podido vivir en el pasado. ¿A qué tipo de eventos estamos expuestos en la región Cusco? Bueno, Cusco por sus características geológicas es susceptible a la ocurrencia de movimientos sísmicos, ¿no? Como hace algunos años hemos vivido en la zona de Paucarpata, ¿no? Pero también tenemos fallas geológicas que pasan muy cerca del centro histórico y de la ciudad de Cusco, que es necesario tomar en cuenta esa sismicidad local, pero también a ello se suma la diversidad de condiciones geológicas en cuanto al territorio que hacen susceptible a movimientos en masa, es decir, a deslizamientos de tierra, huaicos, ¿no? Y de ello derivan, digamos, los flujos aluviónicos que están asociados también a la dinámica de los glaciares. En Cusco tenemos zonas donde hay presencia de masas glaciares, importantes recursos, reservas de agua dulce. Sin embargo, en estas montañas muy empinadas, por efectos del calentamiento global, ¿no?, del cambio climático, estos glaciares están retrocediendo y generando lagunas que pueden dar origen a aluviones en las quebradas que bajan desde la cordillera, ¿no? Tenemos el Nevado La Verónica en la zona de, ¿no?, del valle del Vilcanota, pero también Salcantay, como ya hemos visto hace un tiempo atrás, en Santa Teresa, afectado por un gran aluvión que afectó severamente parte del valle, ¿no?, de este sector. Entonces, tenemos una susceptibilidad también del territorio de Cusco a incendios forestales. En estos últimos tiempos son más recurrentes porque aún tenemos una práctica inadecuada del manejo del fuego, ¿no? Entonces es necesario trabajar la prevención y evitar que estos eventos, tanto naturales, pero también aquellos que reciben la actividad humana, tenga un control, tenga un trabajo más preventivo y por lo tanto evitemos justamente esas pérdidas grandes que nos causan los desastres. Perfecto. Temas que de repente muchos de nosotros decimos, ¿cuándo pasarán? Nunca ha pasado y nos confiamos mucho, ingeniero. En el tema de prevención, por ejemplo, CENEPRED trabaja muchísimo y también la estimación de los posibles daños. En el caso de Cusco, tengo entendido que hay estimaciones de posibles eventos adversos, resultados de eventos adversos que podrían suscitarse en la región Cusco. ¿Qué ocurriría, por ejemplo,
¿Cuántos afectados tendríamos en caso ocurra un movimiento telúrico muy fuerte, un terremoto, quién sabe, un deslizamiento? Ese panorama, de repente, para entrar en contexto, por favor, ingeniero. Sí, efectivamente, gracias por su pregunta, porque Cusco, de acuerdo a la digamos, ubicación y a la distribución de las poblaciones, de ocurrir un sismo con epicentro en zona, digamos, cercana a Cusco, habría más de 1 millón de personas que podrían verse afectadas por un movimiento sísmico. Igualmente, por movimientos en masa, cerca de 1 millón de habitantes de estas ciudades o centros poblados que están ubicados al pie de los valles, donde los eventos tendrían su zona de impacto. Igualmente, en todo a lo largo del Valle de Vilcanota hay zonas susceptibles a inundaciones. Lo tenemos ahí, por ejemplo, también más de medio millón, como 700,000 personas están expuestas a sufrir efectos de las inundaciones, no tanto del río Vilcanota como también de las otras microcuencas que tiene el territorio del Cusco. No podemos desestimar el riesgo que hay por heladas. Las heladas, las bajas temperaturas que en este momento están afectando las zonas altoandinas, así como también la Amazonía, nos muestran un escenario de riesgo ante heladas que compromete la seguridad de más de 1 millón de personas. Asimismo, por friaje, Cusco tiene una zona de selva, no toda zona del Valle de la Convención, y la parte que va hacia el Manu, también son zonas susceptibles al friaje y de donde se comprometería la calidad o condiciones de vida de más de 150,000 personas. Y así tenemos también riesgo por sequía, que es un fenómeno que también ocurre en épocas donde las precipitaciones son escasas y por lo tanto afecta la agricultura, afecta, digamos, muchos medios de vida que dependen mucho de las precipitaciones pluviales. Entonces, en Cusco tenemos este riesgo de sequías que también podría comprometer la seguridad, ¿no?, alimentaria y, digamos, poner en riesgo a la población de más de 1 millón de habitantes. En otras palabras, es un escenario muy diverso, por lo tanto, es necesario que desde la planificación del desarrollo que llevan a cabo el gobierno regional y todas sus instancias, así como los gobiernos locales, sean provinciales y distritales, tienen una importante misión de planificar las actividades, planificar acciones, proyectos orientados a prevenir y a reducir el riesgo para que no nos veamos afectados cuando estos fenómenos puedan tener una ocurrencia. ¿Y lo hacen? ¿Las autoridades lo hacen? ¿Hacen esta proyección de repente basados en informes, en estudios de vulnerabilidad? ¿Existe ese trabajo? Bueno, hay un esfuerzo que se viene, digamos, desarrollando, pero no suficiente en la medida que se requiere. Entonces necesitamos ahondar más, digamos, poner más énfasis en este tipo de trabajo, que no es un trabajo extraño o diferente a lo que ha de ser la planificación del desarrollo. Entonces lo que queremos o necesitamos en nuestro país es incorporar en la planificación del desarrollo, en los proyectos de inversión orientados a generar desarrollo, este componente de gestión de riesgo, el conocimiento o estimación del riesgo que sirve de base para poder añadir las medidas de seguridad que permitan que esta inversión que se hace para promover el desarrollo tenga sostenibilidad, tenga durabilidad, cumpla con esa misión, con esas funciones sociales por las cuales se hacen las inversiones en el país. Entonces es necesario trabajar con este enfoque prospectivo, con este enfoque correctivo para que trabajemos sobre los riesgos, evitemos generar nuevos riesgos y de esa manera no estaríamos asistiendo a emergencias y desastres con la frecuencia que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, tenemos también a ello, señorita, a sumar la pandemia. La pandemia es un riesgo que nos va a acompañar por muchos años más, como estamos viendo, más allá de los daños que ya nos ha causado y nos está causando hoy en día, tanto en la vida y las condiciones de vida de la población afectada en nuestro país y en el mundo. Aún sigue siendo un riesgo latente sobre el cual tenemos que también trabajar con una mirada más preventiva, de evitar, digamos, estos factores que incrementan el contagio, ¿no?, las aglomeraciones, entre otras acciones que son propias que tenemos que asumir en esta nueva mirada al desarrollo, en esta nueva etapa de vida que nos toca afrontar, donde tenemos que adoptar buenas prácticas para evitar el riesgo, evitar ser vulnerables y así podamos superar esta crisis que actualmente nos afecta.
Perfecto. Ingeniero, yo le agradezco mucho. Sabemos que es un tema extenso. Sí, por favor, de repente en otro escenario también podemos seguir hablando sobre estos temas porque debemos estar preparados como ciudadanos, pero también una gran responsabilidad tienen las autoridades de poder prevenir, estudiar antes de que se registren eventos de este tipo. Y lo que lamentablemente vemos todos los años es que no están preparados, no entregan los informes, las evaluaciones tampoco muchos lo saben hacer. Es realmente importante hablar sobre estos temas. Ingeniero, lo comprometo por favor para seguir hablando en otra oportunidad. Con mucho gusto y muchísimas gracias por este espacio y realmente aprecio y valoro mucho el rol de los medios de comunicación que nos ayudan a llegar a la población con esta información de mucha importancia. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. El ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe del CENEPRED, nos acompañó esta mañana. Ya lo saben, estamos expuestos, y Cusco particularmente, a múltiples situaciones adversas. ¿Podrían suscitarse en cualquier momento? Sí. El detalle es si estamos preparados o no. Uno, como ciudadanos responsables, incluso participando en los simulacros. Y dos, las mismas autoridades, en caso se registre algún evento, ¿qué hacer? Hay mucho trabajo por delante, ojalá que lo podamos lograr, ojalá que podamos optimizar ese esfuerzo tanto de ciudadanía como autoridades para poder hacer frente a cualquier evento adverso que se pueda registrar en nuestra región y el país.